abrí en sus Biblias la primera carta a Timoteo. Estamos recorriendo Primera de Timoteo. Estamos terminando el capítulo 4 hoy. Capítulo 4. Vamos a leer los últimos 6 versículos de este capítulo y luego vamos a pedirle al Señor que nos ayude, como oraba Lío, que nos ayude a prestar atención y a sacar toda distracción de nuestra mente. Muy importante. Leemos, versículo 11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Como cantábamos recién, es realmente precioso poder tener en nuestras manos tu palabra y saber que en ella tenemos el consejo seguro, la verdad, infalible, inerrante, suficiente para que tu iglesia sea santificada, que los creyentes crezcamos en la fe. Pero también tu palabra, Señor, tiene el poder para salvar a aquel pecador que está muerto, que no tiene sensibilidad, y que a través de tu palabra tú puedes darle vida, Señor. Tu Espíritu Santo puede hacer eso y en eso confiamos. Y por eso pedimos, Señor, ayúdanos al recorrer este pasaje, que lo hagamos con el temor que tú te mereces, Señor, y que en todo estemos dando gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, el tema le pusimos de título al mensaje de hoy: fiel en el ministerio, fiel en la vida personal. Es un pasaje que Pablo le habla como más personalmente a Timoteo. Y le habla particularmente de un tema que es el tema de ser buen ejemplo. Interesante, pues es un tema que en la actualidad no es muy popular, el hecho de ser buen ejemplo. Le escapamos incluso a la idea de que nos digan, bueno, tenés que ser buen ejemplo. Se ha perdido eso. Tenés que ser buen ejemplo en tu trabajo, buen ejemplo en tu familia, tenés que ser buen ejemplo entre tus amistades, entre tus vecinos, tenés que ser buen ejemplo. Y es como que nos dicen eso y como que nos agarra cosa, pues. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La Biblia nos llama a ser buen ejemplo. De hecho, inconscientemente somos ejemplo de algo. Bueno o malo, siempre somos ejemplo de algo. Inconscientemente digo, porque, por ejemplo, no sé si los que tienen hijos, cómo sus hijos caminan igual que usted. Caminan. Se encuentra en el reflejo, no sé, de un auto o de una vidriera y de repente ve a su hijo caminando igual que usted. ¿Por qué es eso? Porque, claro, inconscientemente siguen el ejemplo. Y así podemos dar un montón de ejemplos. La Biblia nos llama a ser ejemplos y en esto tratemos de sacarnos esa idea también de esa falsa humildad o esa falsa piedad cuando decimos yo sigo a Jesús,
yo sigo a Cristo y yo no puedo ser ejemplo de nadie. Es una falsa humildad que en realidad la Biblia no lo aprueba. Usted tiene que ser ejemplo de los otros creyentes, lo dice ahí, se lo dice Pablo ahí a Timoteo. Vos tenés que ser ejemplo, porque eso afecta la vida de los demás. Si bien Dios forma la imagen de Cristo en nosotros y seguimos las pisadas de Cristo, como dice 1 Pedro ahí 2:21, seguimos sus pisadas, en esta carta vemos un fuerte llamado a esta fidelidad en el ministerio y a la vida personal. Y de hecho, si usted se fija, hay varios imperativos. Desde versículo 11, manda y enseña, imperativos. Ocúpate, versículo 13, imperativo. No descuides, versículo 14. Ocúpate, versículo 15. Permanece, ten cuidado, persiste. Todos imperativos, o sea, cosas que no son opcionales para el creyente, son obligatorias, mandatorias. Imperativos incluso que están en presente, o sea que no solamente se hacen una vez, sino que es permanentemente, continuamente se hacen. Interesante porque en el contexto que hemos visto hasta aquí, Pablo ha tratado de darle directrices a Timoteo para poner como en oposición a lo que eran los falsos maestros. De hecho, Gabriel hoy leyó desde versículo 1 que habla de que algunos van, en los postreros tiempos, algunos van a abandonar la fe, a apostatar de la fe. Y acá en este contraste que hace, Pablo anima a Timoteo a que sea fiel en el ministerio, que anime a otros a ser fiel en el ministerio, pero también fiel en su vida personal, porque de esta manera va a ser ejemplo a otros creyentes. Y la idea de nuestro pasaje, que si bien apunta a los pastores, ¿no? Es un pasaje que no apunta a los creyentes en general, le habla a Timoteo. Los pastores nutridos de la palabra tienen la obligación de ser ejemplo de fidelidad en el ministerio y en su vida personal, pero también para que otros sean ejemplo. De hecho, Pablo se lo va a decir a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Como que esto se tiene que seguir regando. Encarga a hombres fieles que sean idóneos. Interesante, porque termina diciendo para enseñar también a otros. O sea, esto se tiene que extender. La iglesia, cualquier iglesia local, no muere en lo que el pastor dice o en lo que un pastor. Siempre apuntamos a la pluralidad de pastores y de hecho esa es la intención de Pablo con Timoteo. Delegarle para que enseñe a otros y que esos enseñen a otros y así el reino de los cielos sea extendido. Por eso los pastores, nutridos de la palabra, tienen la obligación de ser ejemplo de fidelidad en el ministerio y en su vida personal, para que otros sean ejemplo. En 3 puntos lo vamos a ver brevemente. En primer lugar, fiel en el ejemplo, versículos 11 y 12. Fiel en las responsabilidades, versículos 13 y 14. Y finalmente, fiel en todo, versículos 15 y 16. Fiel en el ejemplo, fiel en las responsabilidades, fiel en todo. Versículo 11. Esto manda y enseña. 2 imperativos muy claros. Esto manda y enseña. ¿A qué se refiere? A esto que le ha venido hablando inmediatamente. Bueno, Pablo, lo vimos el domingo pasado, acostumbra a hacer eso, a marcar esto para referirse a lo inmediato. Hoy es el día de las motos, perdón. Yo no. Se refiere, sí, a lo inmediato, pero también a toda la carta. Esto manda y enseña, es todo lo que Pablo le va también a decir más adelante. Vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo, cómo hay cosas muy prácticas para la iglesia a partir del capítulo 5.
esto es lo que ha enseñado Pablo. Timoteo tiene que enseñar y mandar eso, no otra cosa. No tiene que ponerse a inventar nada. Eso le está diciendo. Esto manda y enseña. No tenés que ponerte a buscar programas pragmáticos para darle más color al Evangelio. Si el Evangelio para usted no tiene color, bueno, habría que hablar de otras cosas, ¿no? Pero no hace falta. Esto manda y enseña, Timoteo. No te derives, no te vayas por las ramas. Porque los que apostatan de la fe, eso sí, se naufragaron, dice. Se fueron por las ramas. Dice en otra parte, en capítulo 1, que se desviaron a vana palabrería. Esto manda y enseña. ¿Se da cuenta del contraste? Esto manda y enseña. No hay que inventar nada. Y es un alivio. Yo creo que para los pastores es un gran alivio saber que esto, mi hermano, es la suficiente palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que enseñar. No tenemos que inventar nada. No tenemos que buscar programas o geniales ideas para darle color al Evangelio. Nada de eso. De hecho, en capítulo 6, versículo 3, de vuelta le da esta misma idea. Si alguno enseña otra cosa, a esto de manda y enseña, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, etc. Claro, usted deje a un lado la autoridad de la palabra de Dios y va a tener como resultado eso. Disputas necias, palabrerías, cosas que no tienen ningún valor y que van en contra, de hecho, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice, esto manda y enseña. Pero es interesante porque, claro, el mensaje no es solamente el mensaje, es también el ejemplo. Y el mensaje sin duda se ve afectado si no es respaldado con una vida ejemplar. No es solamente un mensaje, no es solamente palabras. Fíjese, acompáñeme a Filipenses. Filipenses, en capítulo 3. Pablo le dice en versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, se extienden. O sea, no imiten solamente a Pablo, sino también a los que se conducen como Pablo. En capítulo 4, ahí a la vuelta, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo era ejemplo, pero otros eran ejemplos. Y está bien querer ser ejemplo para otros. Es correcto. La Biblia habla de eso. No hay que quedarse solamente en esa forma mística de decirle al hermano, no, siga a Jesús. Y está perfecto, sí, también. Claro que tienen que seguir a Jesús, tienen que obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Pero no es incorrecto pensar que otros hermanos son reflejos del Evangelio y son ejemplos, bueno o malo. Puede haber de las dos, ¿no? En primera de Tesalonicenses, Pablo también les dice, hermoso lo que les dice, pues da gracias al Señor por esta iglesia. Pablo estaba encantado con los tesalonicenses. Y si usted lee las dos cartas va a decir, Pablo realmente puede rayar con el favoritismo con esta iglesia. Él da gracias en sus oraciones y dice en capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y escuche, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, no solo del Señor, sino también de los que estaban haciendo la misión en esa iglesia, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, dice, que habéis sido ejemplo. O sea, ellos también han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, o sea, y a todos los que han creído, dice. A todos los hermanos han sido ejemplo, o han seguido el ejemplo de los misioneros, han seguido el ejemplo del Señor. No está mal, es importante el ejemplo, el ser ejemplo, incluso a pesar de ciertas cosas que pueden ser, que vayan en contra. Pues le dice Pablo ahí a Timoteo en versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto podía jugar en contra, claro. Aparentemente Timoteo tendría entre 30 y 40 años. Eso era joven. Así que yo me siento re bien con eso, a pesar de la salud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Son cosas que pueden ir en contra. Tener en poco es... Bueno, no importa la palabra en griego. No viene al caso. Pero significa despreciar, literalmente. Despreciar a alguien. Tener en poco. Despreciar a alguien por su juventud. Por su inexperiencia. Por sus pocos años en el ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿cómo se puede responder a esta forma de desprecio que algunos podían tener para con Timoteo? Bueno, lo dice ahí. Si no, y ahí cambia la perspectiva, si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes, o se puede traducir también para los creyentes. Ejemplo de los creyentes o para los creyentes. Esta es la forma de responder al desprecio que algunos tenían con la juventud de Timoteo, y podemos ver estos 5 aspectos que menciona acá de la forma que tiene que responder, de ser ejemplo. En primer lugar, en palabra, dice. Y no está hablando de la palabra de Dios, está hablando en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Muy importante. Es ser, tener madurez a la hora de hablar y no andar hablando pavadas, diríamos. La forma de hablar, muy importante. En palabra, en conducta, en el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tiene? ¿O tiene una doble vida? Es un cristiano en la iglesia, que siempre decimos que es muy fácil ser cristiano en la iglesia, pero fuera de la iglesia es otra cosa. Entonces, bueno, la conducta. Pero si Timoteo es fiel en eso y es ejemplo de eso, va a responder a este menosprecio que tenían de su juventud. Y va a mostrar madurez, una conducta, un estilo de vida. Después dice, en amor, es el amor ágape. Y es interesante porque la palabra es el amor de Dios. No es el amor nuestro, el amor fileo que podríamos tener, sino que es el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón del creyente. Y entonces, como ejemplo, hay un amor sacrificial de parte de Timoteo. Y esto lo tiene que seguir. Después dice, en amor, bueno, espíritu en algunas traducciones no aparece, porque está relacionado con la fe. Yo creo que los que tienen Biblia de las Américas quizás figura así, conducta, amor, fe y pureza. Salta la palabra espíritu, porque está relacionado con la fidelidad o la confiabilidad. A eso se refiere la fe. Es alguien fiel, es alguien que a pesar del menosprecio de algunos, a pesar de las cosas en contra, se mantiene fiel. Es alguien, como dirían, es de fierro. Es alguien
que no lo doblás así nomás, sino que se mantiene fiel, es confiable y además es puro moralmente, pureza. Pureza en el 5.2, ahí adelante lo usa, dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Se entiende, no? Está hablando de que no es alguien inmoral, con toda pureza. Entonces, Timoteo tiene que ser, en primer lugar, fiel en el ejemplo. Hoy estoy con el papelito. Perdone la vuelta. Es más difícil. O me mal acostumbré, puede ser. Fiel, en segundo lugar, fiel en las responsabilidades. Versículos 13 y 14. Fiel en las responsabilidades. Así como la gente en general le escapa a esta idea de ser ejemplo, incluso lo ven como mal, querer ser ejemplo de algo. Se lo ve mal. Es como que querés imponer algo. Pero no, uno con su ejemplo, con su madurez, con su crecimiento, con su avance, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de alguien que va creciendo, va avanzando, va progresando en su fe. Y no está mal mostrarse ejemplo. Pero hoy le escapan a esto. Muchos cristianos incluso le escapan a la idea de ser ejemplo y también le escapan a la idea de hacerse cargo de responsabilidades. Y por eso hay que ser fiel en las responsabilidades. Algunos tapan con otras responsabilidades lo que es la responsabilidad como cristiano, que Pablo se lo ha dicho ahí a Timoteo, de ejercitarse en la piedad, que es un imperativo. Ejercítate en la piedad. Pero no, agarro otras cosas y tengo muy ocupado el día. Y no me ejercito para la piedad. Pero no, la prioridad para el cristiano es ejercitarse en la piedad. Después todo lo demás puede esperar y el Señor lo va a acomodar, pero lo primero para el creyente es ejercítate en la piedad. Como vimos ahí en versículo 7. Pero versículo 13 aquí dice, entre tanto que voy, Pablo aparentemente tenía intenciones de ir ahí donde estaba Timoteo, ahí en Éfeso. Pero bueno, sea que llegara o no, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, otro imperativo. Que este está dado en el contexto de una iglesia local. El ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es la iglesia local, la lectura pública está hablando. Ocúpate en eso, como ministro del Evangelio, como delegado ministerial, posiblemente como pastor. Ocúpate en eso, en que la palabra de Dios sea leída en la iglesia local, en que la palabra de Dios sea el medio para exhortar, para animar a los creyentes. Ocúpate en que la lectura y la posterior exhortación derive en una correcta enseñanza clara, sana, de la palabra de Dios. Como dijimos al principio, no tenemos que inventar nada. La palabra de Dios es el fundamento, la base que tiene la iglesia local para crecer. Ahora, ¿usted quiere crecer por otros medios? Bueno, haga el intento. Pero no lo va a lograr. Si usted no lee la Biblia, usted no va a crecer espiritualmente. No hay mucha ciencia en eso. Hay que leer la Biblia. Es que yo quisiera entender más las cosas del Señor. Y lea la Biblia. Ahí están las cosas del Señor. En su palabra. Hay cosas difíciles, sí. Pero léala. Es ahí donde... Y acá Timoteo se tiene que ocupar en eso. En que se lea la Biblia en la iglesia, en que se exhorte, se anime, en que se enseñe la Biblia, la palabra de Dios. Versículo 14, esto acá va más a lo personal. No descuides, de nuevo, otro imperativo, no descuides el don que hay en ti. Timoteo aparentemente estaba en peligro. Cuando usa esa palabra, ese imperativo, no descuides, está dando un sentido de que hay un peligro de descuido. De que posiblemente Timoteo tuviera riesgos en el ministerio. De hecho, algunos tenían en poco su juventud. Había riesgos.
Y obviamente descuidar el llamado pone en peligro la continuidad en el ministerio. Ayer, no sé cuándo fue, me llegó te llegan estadísticas tremendas, ¿viste? de la cantidad de pastores que abandonan el ministerio. No es de acá la estadística, es de Estados Unidos, creo. Tremendo. Ahora, las causas, usted se imagina, dice, claro, por inmoralidad. Uno siempre cae en eso. No, por un montón de causas. Y los niveles, las estadísticas, tremendo. ¿Por qué abandonan el ministerio? Y sin duda esta palabra habla de eso, porque han descuidado. El descuido es lo que pone en peligro, bueno, no solo la continuidad del ministerio de una persona, de un pastor, la vida espiritual de cualquier creyente. Si usted la descuida, es muy posible que se encuentre en problemas. En 2 Timoteo, ahí capítulo 1, evidentemente Timoteo estaba sufriendo el ministerio, estaba pasando por cosas y era joven y tenía que enfrentar posiblemente cosas muy, muy ásperas. Le dice versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo le escribe a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y escuche, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios de nuevo. No descuides. El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y escuche de nuevo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tiene que aclararle Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, evidentemente, no la estaba pasando bomba. No era como... No iba de conferencia en conferencia. No era, ¿viste? Hoy se piensa así el ministerio. No estaba en YouTube, no tenía likes. No. Había lágrimas en su ministerio. Y está bien, es correcto, porque ese es el llamado. Y después más adelante, fíjese, le dice en versículo 12, ahí de 2 Timoteo 1. Pablo le dice, por lo cual asimismo padezco esto, lo de la prisión le está hablando, y lo de los riesgos del ministerio, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto manda y enseña, ¿se da cuenta? Pablo sigue con la misma línea. Hay peligros en el ministerio, hay riesgos, no descuides. ¿Qué cosa? Tres motivos para no abandonar, le dice a Timoteo. En primer lugar, el don espiritual. Evidentemente Pablo vio en Timoteo dones. Don de enseñanza, don de liderazgo, no sé. Vio. Después dice profecía. Hubo una profecía ahí. Bueno, no dice las circunstancias. Te fue dado el don. Te fue dado mediante profecía. A Pablo también. También mediante profecía se le confirmó en el ministerio. A Timoteo aparentemente también. No sabemos exactamente en qué momento. Pero así fue.
esto para aclararlo, ¿no? Un paréntesis, creo que el único. Hoy los pastores no se llaman así, mediante cosas espectaculares o alguna profecía o alguna cosa. Hoy los pastores es diferente, ¿no? Y lo vimos en capítulo 3, que en primer lugar hay un deseo por el ministerio y en segundo lugar, claro, hay una confirmación pública de que la iglesia ha confirmado el ministerio de alguien. Y de hecho en Timoteo, lo tercero, también la imposición de manos habla de eso, del reconocimiento público por la imposición de manos, de las manos del presbiterio o el consejo de ancianos. El presbiterio era eso, consejo de ancianos. Entonces, en primer lugar dijimos, Timoteo tenía que ser fiel como ejemplo en sus responsabilidades, la responsabilidad de no descuidar estas cosas. Imagínense si él descuidaba el don, si descuidaba el recordatorio de las profecías que se habían hecho en cuanto a él, si descuidaba incluso o tenía en menos la imposición de las manos de este grupo de ancianos que lo había confirmado para el ministerio. Si descuida esas cosas y no lo tiene en mente, pone en riesgo. Y esa es la responsabilidad que tiene Timoteo en este caso. Pero en último lugar, el último encabezado es fiel en todo. Fiel en todo, versículos 15 y 16. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, todo lo que hemos visto. Y ocuparse es dedicarse, es planificar, esa es la palabra, planificar. Y los pastores tienen que tener el cuidado, y como iglesia también tenemos que tener el cuidado de no caer en el activismo. Quizás muchos de nosotros venimos de iglesias o de contextos de activismo, que hay que hacer esto, aquello, lo otro, y nos tapamos de actividades y descuidamos el ejercitarse en la piedad. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado incluso de la presión. Hay veces que inconscientemente o inocentemente somos presionados. Nunca falta la persona que viene con muy buenas ideas. Tendríamos que hacer esto, o tendríamos que hacer esto otro, o tendríamos que... Pero hay que tener ese cuidado de decir a dónde estoy parado, a dónde estoy apuntando, a que la palabra de Dios sea leída, sirva de exhortación y sea enseñada en la iglesia, o solamente a una actividad bonita, hacer un picnic o una reunión de jóvenes con juegos, o no sé, no se me ocurre. Hay muchas, ¿no? Podemos caer en el activismo tan fácil. Y muchas veces se cae en eso por el hecho de que uno no cree que es suficiente la palabra de Dios. Cuando empezamos a dejar a un lado la palabra de Dios, decimos, no, necesitamos otra cosa. Para atraer gente o para sobar el lomo a la gente. No, la palabra de Dios es suficiente. Y todos tenemos grandes ideas, pero en esto nos tenemos que dedicar, planificar. Ocúpate en estas cosas. Segunda de Timoteo, en capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aunque parezcas desubicado, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y ahí, etc. Dedicación en esto. ¿Para qué? La segunda parte, permanece en ellas, en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bueno, acá la palabra aprovechamiento es una palabra que a veces la leemos así, pero es hermosa, es alentadora, porque habla de que es bueno recordar que
los pastores no son perfectos. El aprovechamiento habla del progreso o del avance de los pastores o de los que están en el liderazgo de una iglesia local. No son perfectos. Sí van avanzando, van progresando, van creciendo en la fe, pero nunca son perfectos y no se los tiene que tomar así a los que sirven al Señor en el ministerio. Es bueno recordar que incluso no hay que ser perfecto para servir al Señor. Muy importante. Hay veces que pensamos que no podemos servir porque necesitamos cierto grado de perfección. Pero sí, obviamente, se necesita ver que hay un progreso. O sea, no es que solamente, cualquiera puede servir al Señor, sino que hay un progreso. Ahí vemos un avance, vemos crecimiento, Y entonces, claro que sí. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, en capítulo 3, versículo 12. Pablo reconoce y él dice no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo avanza, y cualquier creyente avanza hacia la semejanza a Cristo, y de esta manera es ejemplo, no solo para otros líderes, es ejemplo para el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios nota esto, y el pueblo de Dios es animado a través del ejemplo, es animado a crecer también. ¿Por qué no crecen muchas veces los creyentes? Porque no buscan seguir un ejemplo. Y, ojo, los ejemplos son humanos y pueden caer, ¿no? Pero hay cosas buenas, hay que examinarlo todo, ¿no? Y retener lo bueno. Y hay que seguir buenos ejemplos, hay buenos ejemplos. Y desechar lo otro, lo que no es piadoso, eso sí, desecharlo. Pero hay buenos ejemplos que animan a crecer en nuestra fe. No quedarse aislados, solo, pensar que el cristianismo es puertas adentro solamente. Y en último lugar, versículo 16, otro imperativo. Ten cuidado. Estate atento, observa con cuidado. Eso le está diciendo, observa con cuidado. Dos cosas. ¿Qué dos cosas? A ti mismo y a la doctrina. De alguna manera Pablo acá, con este versículo 16, lo que está haciendo es hacer un resumen, cerrar todo lo que ha hablado desde el versículo 6 en adelante. Y de hecho, si usted se fija, este tema de la santidad personal y de la instrucción pública son como las dos cosas principales en toda la estructura. En todo lo que va diciendo, todo está hablando de la santidad personal y de la instrucción pública, de enseñar la palabra de Dios. Esas dos cosas, cuídate de ti mismo y de la doctrina, es como el resumen perfecto para decir, Timoteo, tenés que ser fiel en el ministerio y fiel en tu vida personal. Tenés que mantenerte fiel. Persiste en ello, le dice. Epimeno es la palabra. Persiste en ello, continúa, sé diligente, dedícate a estas cosas. ¿A qué cosas? A cuidarse de sí mismo, la vida personal, la vida, la moralidad personal. En las estadísticas esas que leía acerca de los pastores que abandonaban el ministerio, la mayoría de los ítems eran cuestiones morales. Cuídate de ti mismo. Por eso la necesidad de que las iglesias locales, todas, tengan pluralidad de pastores. Porque para eso ayuda un montón. Es una bendición eso. Si usted está orando, ore para que el Señor
de la mies envíe obreros fieles, fieles en lo personal, fieles en lo ministerial, en lo doctrinal, personas con pureza doctrinal también, que tienen en alto la palabra de Dios, no que le suman cosas a la palabra de Dios para amoldarla, no, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina, cuídate de tu santidad personal, cuídate de lo que enseñás públicamente, no enseñes cosas que estén fuera de la Biblia, persiste en ello, dedícate a esto porque hay un doble beneficio, fíjese, al final, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, y esto para terminar, ¿no? Pues te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es algo similar a lo que hablamos acerca del versículo 10, que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Y acá Pablo le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, haciendo estas cosas, permaneciendo en estas cosas. En realidad no está hablando, y obviamente si uno recorre el Nuevo Testamento, un ser humano no puede salvar a otro en absoluto. Los pastores no salvan a nadie. Es el Evangelio el que tiene poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Eso es. También es un alivio para los pastores, es tremendo. Porque decir, el Señor tiene el poder para salvar a un pecador y hacerlo crecer en santidad, y no depende de uno. Uno tiene que ser responsable en lo que tiene que ser responsable. Pero acá lo que está hablando cuando le dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, está hablando de la salvación final. ¿En qué sentido? Está hablando de la liberación del pecado. Está hablando de la entrada a la gloria. ¿Y entonces a qué se refiere? Bueno, esas tres cosas, la salvación final, la liberación del pecado y la entrada a la gloria, sin duda requieren, y es un requisito que lo vamos a ver ahora, requieren de perseverancia. Y está hablando de eso. Timoteo, si persistís en estas cosas, si sos perseverante en estas cosas, finalmente vas a disfrutar de la salvación final. Y los que te oyeren, si también perseveran en la fe, van a mostrar evidencia de que son salvos, porque la perseverancia es evidencia de la salvación. Fíjese, Juan, y ya, no voy a decir, vamos terminando. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, perseverar. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 24 de Mateo, ahí nomás, 24. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia es una marca de la verdadera fe. Y aquel que persevera finalmente va a disfrutar de esta salvación final. En Colosenses, no lo busque, se lo leo. Si quiere anotarlo, Colosenses, en capítulo 1. Colosenses 1, versículo 21 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta es una promesa
Dios a los creyentes los va a presentar delante de Él, de esta manera. Pero fíjese lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por un lado, Dios va a preservar a los creyentes, pero está la responsabilidad. Dios preserva con su poder a su pueblo, pero sus ovejas que están en sus manos tienen la responsabilidad de dedicarse de manera personal a este ejercicio de la piedad. No es algo que usted se puede tirar a dormir una siesta y Dios le va a infundir su gracia de manera... No, Dios no le va de manera mística a grabar en su corazón la palabra de Dios si usted no la lee. Necesita dedicarse a estas cosas. Porque, vuelvo a repetir, los pastores no podemos salvar a nadie. Y una predicación de domingo no es... O sea, es la predicación del domingo y es el momento en donde todos podemos reunirnos. Precioso poder alabar juntos al Señor. Pero mañana lunes... yo espero que el Señor grabe cosas a medida que vamos recorriendo esta carta y otras que hemos visto ya. Pero los pastores no podemos salvar a nadie. Ahora, si yo, esto de manera personal, si yo descuido mi vida personal, si yo descuido estas cosas que Pablo le manda a Timoteo y empiezo a enseñar cosas fuera de la Escritura, entonces su vida corre peligro. En eso sí. Si los pastores empiezan a enseñar cualquier cosa fuera de las Escrituras, su vida corre peligro. No permita, sea noble. ¿Y cómo se es noble en este sentido? Leyendo la palabra. Usted tiene que volver a su casa y leer la palabra. Tiene que dedicarle, tiene que ser sistemático en leer la Biblia día tras día, estudiarla, ser diligente. Porque no lo va a salvar un mensaje de domingo, ni una reunión. Usted no puede descuidar las cosas del Señor durante la semana. Si su vida de fe está limitada a una reunión de domingo, va a ser triste. Va a ser triste porque va a venir pruebas y posiblemente no pueda soportarlas. Así que bueno, hermanos, eso, una frase de John Flavel hablando del trabajo de los pastores. Y me encantó, la anoté porque me pareció apropiada. Dice, nuestro trabajo no es como otros. En otros, uno encuentra las cosas tal y como la dejaron. En cualquier trabajo. Pero nosotros no. El pecado y Satanás enredan casi todo lo que hacemos. Las impresiones que logramos en las almas de las personas en un sermón desaparecen antes del próximo. Ese es el trabajo de los pastores y muchas veces es frustrante, porque el próximo domingo vamos a continuar con 1 Timoteo, pero es mi deseo y es mi oración, y espero que sea la suya también, de que el pecado y Satanás no enrieden las cosas en esta semana para hacerle olvidar lo que el Señor dice en su palabra. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella tenemos plena confianza de que a través de tu palabra tú edificas a tu iglesia, tú la santificas,
Tú le ayudas a cada creyente, a los pastores y a cada creyente a perseverar, a ser diligente en estas cosas. Señor, entendemos que fuera de estas cosas no vamos a poder avanzar. Si no leemos tu palabra, si no disfrutamos la comunión con los hermanos, si no oramos a ti, es muy difícil, es imposible que un creyente crezca en su fe. Y muy posiblemente, si alguien no es diligente y es un patrón de su vida, el no ser diligente o cuidadoso en estas cosas, corre un grave peligro de ser parte de esos terrenos llenos de piedras o llenos de arbustos que ahogan la semilla. Señor, te ruego, por favor, que a cada uno nos ayudes todos los días a pensar en qué estamos ejercitándonos, a dónde se van nuestras preocupaciones, nuestra mente, a dónde está nuestro corazón. Y conforme vamos viendo esas cosas que sin duda tú nos vas a mostrar, si te lo pedimos en oración, Señor, muéstranos ese pecado que aún no podemos ver. Tú lo vas a hacer y de esa manera vamos a poder corregir el rumbo también y ser más cuidadosos en estas cosas, Padre. Te ruego también, si hay corazones aquí que no son creyentes, que no conocen a Cristo, Padre, pido por favor que tengas de ellos misericordia, les muestres tu amor y tu bondad a través de Cristo, en que aún siendo ellos pecadores, Cristo murió por ellos y los llama al arrepentimiento y a la fe. Y Padre, te ruego por favor que si hay alguien aquí que no te conoces, le des la fe para creer, el arrepentimiento, el poder ver su maldad delante de ti, Señor, y correr a la cruz. Padre, ayúdanos como iglesia a seguir creciendo en estas cosas, a cuidarnos en la vida personal, a ser fieles en lo personal, pero también en nuestra vida cotidiana, en lo ministerial, pero también en las áreas en donde has puesto a cada uno de mis hermanos, en sus trabajos, en el colegio, en donde sea, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.